Hoy, en nuestra emisión meridiana de Noticias Ahora, Gobierno de Estados Unidos informa ataque a 2 narcolanchas en el Pacífico Oriental. Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, advierte necesidad de aclarar legitimidad de Nicolás Maduro. Expresidente francés Nicolas Sarkozy queda en libertad. Los detalles a continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Buen inicio de semana para todos y bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora. El gobierno de Estados Unidos atacó 2 embarcaciones que calificó de narcolanchas. Esto ocurrió en el Pacífico Oriental. Narcoterroristas murieron en este bombardeo. Veamos. El secretario de Guerra Pete Hegseth informó a través de redes sociales que por orden del presidente Donald Trump se llevaron a cabo 2 ataques cinéticos letales contra 2 buques operados por organizaciones terroristas designadas. Explicó que estos buques estaban relacionados con el narcotráfico ilícito de estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Mencionó que ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y en cada embarcación iban a bordo 3 terroristas. Los 6 murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Con esta acción van más de 20 ataques que las fuerzas militares de Estados Unidos han perpetrado contra presuntas narcolanchas desde el pasado 2 de septiembre, cuando inició la actuación militar estadounidense en el Caribe contra grupos narcoterroristas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, advirtió que la necesidad de aclarar la situación institucional de Venezuela es imperiosa. Esto al afirmar que existe un problema de gobernanza y legitimidad que ya no puede ser ignorado. Así se desprende de una entrevista realizada por el diario El País de España. Durante recientes encuentros con representantes diplomáticos, Ramdin subrayó que la OEA debe definir su postura frente a la crisis venezolana, especialmente en lo referente a la representación oficial del país y su deteriorada institucionalidad democrática. El pronunciamiento se produce en medio de un ambiente regional marcado por divisiones políticas y crecientes tensiones internacionales. Mientras tanto, Venezuela continúa sumida en una severa crisis de derechos humanos y democracia. La participación formal del país en la OEA sigue siendo incierta y el organismo ha reiterado su disposición a evaluar la situación con objetividad y responsabilidad. Con la premisa de recabar herramientas para lograr el cambio y la lucha democrática en el mundo y especialmente en América Latina, se desarrolla en la ciudad de Berlín, Alemania, el World Liberty Congress y BPI está presente. En la ciudad de Berlín, en Alemania, se desarrolla el World Liberty Congress, una iniciativa que cuenta con la participación de más de 120 líderes políticos y organizaciones de 60 países que luchan contra regímenes autocráticos o dictatoriales y sobre el que este año el foco está puesto en la situación de Ucrania y América Latina. La estrategia fundamental para lograr la democracia en las Américas es cambio democrático en Venezuela. Es decir, así como hemos votado que Ucrania es la prioridad global, hemos votado que Venezuela es la prioridad de América Latina y consideramos que si no hay un cambio democrático en Venezuela, será muy difícil ver cambios en Cuba, ver cambios en Venezuela, ver cambios en Nicaragua. Nosotros creemos que en este caso la designación de Nicolás Maduro como un narcoterrorista es una medida legítima en el marco del derecho. Hemos sometido esa moción a la votación de las personas aquí presentes y se ha decidido por la votación unánime que respaldamos la designación de Nicolás Maduro como un narcoterrorista. Para el dirigente venezolano y fundador del World Liberty Congress, Leopoldo López, la resiliencia de los venezolanos ha sido clave en la lucha democrática latinoamericana, por lo cual estos espacios son importantes para el intercambio de ideas y el planteamiento democrático. Cuando nosotros vemos lo que ha sido la lucha de Venezuela, la verdad
es que los venezolanos tenemos que reconocer que hemos sido resilientes, que hemos sido constantes, que hemos tenido la capacidad de reinventarnos, que hemos transitado el camino de las protestas, el camino de las elecciones, el camino de la presión diplomática. Hemos hecho cosas inimaginables como articular el gobierno interino cuando Nicolás Maduro se robó las elecciones en el 2018. Hemos ganado elecciones en medio de dictaduras como sucedió el año pasado. Nosotros los venezolanos hemos tenido la capacidad de reinventarnos. Y algo muy importante, hemos tenido la capacidad de que el liderazgo se vaya adaptando a los momentos. Ha sido la misma lucha, es el mismo pueblo, que hoy en día es la inmensa mayoría del pueblo. Han habido distintas etapas en donde han pasado distintos líderes, pero el movimiento por la libertad sigue unificado. Y en ese sentido, yo en lo personal siento que Venezuela y nosotros los venezolanos tenemos que ver en esa perspectiva todo lo que hemos hecho, todo lo que podemos también compartir y aportar a muchos otros países que quizás hoy están más pesimistas. Si algo tenemos los venezolanos es que nosotros, bueno, somos como los Tiburones de La Guaira o como el Atlético de Madrid, que siempre, a pesar de que se pierda un juego, siempre seguimos adelante y siempre estamos buscando el próximo juego, la próxima temporada, para ver cuándo va a ser el momento de la victoria. Entre tanto, el director internacional del Comando con Venezuela, Pedro Uruchurtu, afirmó que el encuentro permite entender los desafíos comunes en la lucha democrática de las naciones y fortalecer alianzas internacionales. Yo creo que finalmente sí, creo que está muy cerca, pero creo que también es porque nosotros estamos haciendo que esté cerca. Es decir, es una tarea que tiene que ver con lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo. La libertad no se reconquista sola. Y tampoco es un proceso nuevo, son 26 años de lucha, pero que finalmente hoy, frente a una serie de elementos que están en el radar, la caracterización criminal del régimen, la lucha organizada de los venezolanos, el liderazgo legítimo que tiene Venezuela, es decir, todo de una manera tan alineada que creo que sin duda alguna nosotros estamos haciendo que esa libertad esté más cerca, pero que al final depende de lo que hagamos y lo que sigamos haciendo, ¿no? Y evidentemente implica coordinación con actores internacionales, implica articulación interna. Y creo que también aprender mucho de las experiencias de estos países que tú mencionabas, que están reunidos acá en el Congreso, entender también, digamos, qué errores se han cometido, qué no se ha cometido, cuáles son los aciertos, los desaciertos, cómo aprendemos para no repetir nosotros y también cómo les enseñamos a ellos que no repitan nuestros propios errores a lo largo de estos tiempos. Dirigentes subrayaron que la organización promueve la defensa pacífica de los derechos humanos y el fortalecimiento de la sociedad civil en países con entornos hostiles y lejanos a los valores democráticos. La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado que los presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo en el estado Miranda han sido objetos de castigos, suspensión de visitas sin justificación y maltratos. La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón explicó que los familiares de los presos políticos recluidos en El Rodeo advirtieron sobre que han sido golpeados, se les han restringido los alimentos y trato humillante. La organización mencionó que como defensores de derechos humanos acompañan a las familias en su preocupación y hacen un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos. Justicia, Encuentro y Perdón exhortó a las autoridades a que se tomen medidas que garanticen condiciones seguras y humanas en los centros de reclusión. Indicaron que seguirán atentos a la situación y realizaron un llamado a la transparencia y al respeto de los derechos humanos, recordando que detrás de cada informe hay personas y familias que merecen protección, justicia y apoyo. Luego de 2 semanas de búsqueda, cuerpos de rescate lograron recuperar el último cadáver de las víctimas de la tragedia ocurrida en una mina del Callao, estado Bolívar.
Así es, Mónica. Tras 27 días de intensa búsqueda por parte de organismos de seguridad y rescate, así como decenas de mineros artesanales, fue finalmente hallado, recuperado el cuerpo de Fadiángel Trejo. Es el último de los 14 mineros fallecidos el 13 de octubre tras el colapso e inundación de 3 cilindros y galerías subterráneas en la mina Cuatro Esquinas de Caratal, en el Callao. Trejo, de 26 años de edad, murió tras quedar atrapado en este yacimiento aurífero de unos 35 metros de profundidad junto a otros mineros, incluido su hermano menor, Fadiángel Junior Herrera, cuyo cadáver fue sepultado el 21 de octubre en la localidad de Huasipati, municipio Rocio. Cabe destacar, según informaron fuentes vinculadas al caso, que de este grupo de víctimas quedó un minero sin identificar. Lamentablemente, su familia nunca apareció y el cuerpo fue sepultado en una fosa común del Callao. En Bolívar, Carlos Zuniaga, BPI TV. Gracias, Carlos, por tu reporte. Tiempo de una pausa comercial. Regresamos con la información internacional. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. BPI TV en TikTok. La información más relevante de BPI TV. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a BPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Conversaciones con expertos, líderes de opinión y protagonistas de la noticia. Vamos ahora a conocer lo que es noticia a esta hora en el mundo. Y un toque de entretenimiento para hacer tus mañanas más dinámicas y amenas. La salud comienza con estar informado. Buenos días con Laura Artal. De lunes a viernes, 7 de la mañana, hora este, 8 de la mañana, hora Venezuela, por BPI TV. Iniciamos las notas internacionales. El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 5 años de prisión por corrupción, saldrá de la cárcel parisina de La Santé tras 20 días, gracias a la decisión pronunciada este lunes por el Tribunal de Apelaciones de París, que decretó un control judicial que incluye la prohibición de salir de Francia y contactar con el ministro de Justicia, Gerald Darmanin.
El presidente del tribunal leyó la decisión, mientras Sarkozy la acompañaba por videoconferencia desde la cárcel, de la que previsiblemente sale ya en horas del mediodía de este lunes. Visiblemente nervioso y algo emocionado tras conocer el anuncio, el expresidente no quiso hacer ningún comentario después de que el juez le diese la palabra. El expresidente de Francia, quien ocupó el cargo entre 2007 y 2012, fue condenado el pasado mes de septiembre a 5 años de prisión por permitir que miembros clave de su equipo entablaran negociaciones con funcionarios del régimen de Muammar Gaddafi con el objetivo de obtener financiamiento para su campaña presidencial de 2007, en la que resultó electo. Y países de la CELAC y la Unión Europea afianzan una relación entre iguales. Esto en la cumbre realizada en Santa Marta, Colombia. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC afianzó junto a la Unión Europea una relación entre iguales durante la cuarta cumbre de los bloques celebrada en la ciudad de Santa Marta. Con esta cumbre en Santa Marta hemos cumplido nuestros objetivos de avanzar y consolidar la relación birregional en múltiples ámbitos, de forma que el progreso económico de nuestros pueblos vaya de la mano con el desarrollo, la justicia social y los derechos humanos. Así lo expresó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien además destacó el carácter igualitario de la relación entre los países de la Unión Europea y la CELAC. Este espíritu de unión quedó plasmado en la declaración final de la cumbre con un documento de 52 páginas que reúne las principales preocupaciones y planteamientos de los países que componen ambos bloques, desde el pleno cumplimiento del derecho internacional en la lucha contra el narcotráfico hasta la necesidad de que haya paz en Gaza y Ucrania. La declaración final fue suscrita por 58 de los 60 países que conformaron la cumbre, pues Venezuela y Nicaragua se disociaron del conjunto del documento. El presidente colombiano Gustavo Petro, anfitrión del encuentro en su calidad de presidente de la CELAC, celebró el gran éxito que en su opinión fue la cumbre, a pesar de la escasa asistencia de mandatarios y a que su duración se redujo de las 2 jornadas previstas inicialmente a solo una. De los 60 países invitados a la cumbre, solo asistieron 9 jefes de Estado o de gobierno, entre ellos Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quienes participaron de la sesión inaugural, pero no se quedaron hasta el final de la reunión. El mandatario español, durante su intervención a puerta cerrada en el plenario de la cumbre, pidió reforzar la unidad CELAC-Unión Europea en defensa del libre comercio y del derecho internacional, aludiendo, aunque no explícitamente, a los ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Además, en el contenido del discurso del gobierno español, pese a que no se citó al mandatario Donald Trump, sí se incluyeron referencias a la situación que están provocando algunas decisiones de su administración. Algunos mandatarios siguieron la misma línea, entre ellos Petro y Lula, que hicieron referencias a la operación estadounidense contra las drogas en las costas caribeñas y pacíficas. El tema comercial también fue protagonista en la cumbre, donde la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reafirmó como representante del organismo el propósito de ser un socio imprescindible y confiable. Además, la declaración de Santa Marta reiteró el compromiso de los dos bloques con un sistema multilateral de comercio basado en normas, sustentado en el derecho internacional, que sea abierto, transparente, inclusivo, no discriminatorio y predecible, con la Organización Mundial de Comercio en su núcleo. Y la 30ª cumbre climática de la ONU, la COP30, empieza en Brasil con muchos deberes y la misión de frenar la ola de negacionismo. Este lunes inicia en la ciudad de Belém, Brasil, la 30ª Cumbre Climática de la ONU, COP30, teniendo una larga lista de tareas pendientes, entre las que se encuentran frenar la creciente ola de negacionismo. En este evento se espera la participación de alrededor de 170 países. Las discusiones de esta edición de la COP de cambio climático se dan en medio de un contexto internacional con profundos cambios geopolíticos, un número récord de conflictos armados e importantes disputas
citas entre líderes mundiales en torno al calentamiento global. Representantes de 170 países participarán en esta cita marcada por un mundo con profundos cambios geopolíticos, un número récord de conflictos armados, disputas comerciales y las discusiones promovidas por diversos líderes mundiales que siembran dudas sobre el calentamiento global. Algunos de los ejes en los que se esperan avances en el marco de la COP30 son la transición justa para abandonar los combustibles fósiles, la disminución en la deforestación de bosques tropicales hasta 2030, la consolidación de instrumentos para la financiación climática y la implementación de políticas de adaptación. Otro objetivo de los negociadores será establecer por consenso una serie de indicadores de adaptación. Hasta ahora se maneja una lista de 100 elementos. De esta forma se podría medir qué países son más vulnerables a la emergencia climática y actuar en consecuencia. Las negociaciones de la COP30 se llevarán a cabo hasta el día 21 de noviembre, con la posibilidad de extenderse unos días adicionales. Alrededor de 700 familias quedaron damnificadas por un violento tornado registrado en Río Bonito do Iguazú, en Brasil. Las cerca de 700 familias a las que un violento tornado dejó sin viviendas el pasado viernes en Río Bonito do Iguazú, un pequeño municipio del sur de Brasil, dicen que lo perdieron todo y que no saben cuánto tardarán en levantar de nuevo lo que demoraron toda una vida en construir. Edamir Gades, de 61 años, es uno de los afectados que recorre los escombros en que quedó convertida su vivienda. Aquí era sal. Aquí era mi casa y no sobró nada, solo sobró esa cama. La casa quedó totalmente destruida. Lo único que queda es esta sala, pero sin techo. La única cosa que sobró, las otras camas quebró todo. Su situación es similar a la de cerca de 1,000 personas que tuvieron que ser alojadas provisionalmente en refugios improvisados en escuelas y gimnasios de Laranjeiras do Sul, un municipio vecino que al menos quedó con servicios públicos. La ama de casa, Susan Somalí, salió del trabajo, recogió a su hijo en la escuela y llegó a su casa hacia las 17:30 hora local del viernes, cuando sintió el ruido de un fuerte vendaval que no le dio tiempo de nada. Perdimos todo en la casa. No consigo ni pensar en eso ahora, en el valor de las pérdidas. Demoramos la vida entera para construir, entonces no sé cuánto vamos a demorar para construir todo de nuevo. En menos de 2 minutos, el tornado arrasó Río Bonito do Iguazú, un municipio de 13.500 habitantes, y dejó un rastro de destrucción a su paso, con viviendas reducidas a ruinas, árboles y postes del tendido eléctrico arrancados, vehículos volteados y escombros esparcidos por toda la población. Las autoridades informaron que hasta el momento se registran 6 personas fallecidas y 835 heridos. El tornado, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora y tormenta de granizo, fue resultado de un ciclón extratropical que pasó por el sur de Brasil, generando la alerta en varios estados. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó a su primer gabinete ministerial con enfoque en meritocracia y reactivación económica de Bolivia. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó a su primer gabinete de ministros conformado, según lo dijo, bajo criterios de meritocracia y trayectoria profesional. Ustedes son hombres de bien, son capaces, tienen formación, tienen conocimiento de sus áreas, tienen conocimiento de la patria, pero no son sus méritos en sí, es la voluntad del pueblo que se expresa a través de la fe del Estado, y es el Estado que les genera este espacio, representando la voluntad popular para poder ejercer instrumentos desde sus carteras para llevar adelante el bien, generar desarrollo, generar felicidad, dignidad, generar soluciones para los bolivianos y bolivianas. En el acto realizado en el antiguo Palacio de Gobierno, Paz destacó que su administración buscará enfrentar la crisis económica y atraer inversiones extranjeras que fortalezcan la llegada de dólares al país. El nuevo gabinete incluye a figuras de reconocida experiencia como el canciller Fernando Aramayo, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo y el titular de Hidrocarburos Mauricio Medina Celi. También fueron posesionados José Gabriel Espinosa en Economía, Raúl Salinas en Defensa, Marcela Flores en Salud y Beatriz García en Educación, entre otros. Paz adelantó que esta es una primera etapa de reorganización ministerial que dará paso a una transformación gradual del Estado. Durante su discurso, el mandatario llamó a sus ministros a trabajar con humildad y eficiencia al servicio de cada boliviano.
Reiteró su compromiso de impulsar un modelo de capitalismo para todos y de eliminar la burocracia estatal con el fin de abrir Bolivia al mundo. Hoy día el Estado les obliga a estar 24/7. Cada día de la semana es para Bolivia. Y pido disculpas a sus familias porque tendrá que ser de esa manera. Cada día será para Bolivia. La conformación del gabinete coincide con la urgencia de resolver la escasez de divisas y combustibles que afecta al país desde 2023. Y hasta aquí la emisión meridiana de Noticias Ahora. La invitación, como siempre, es para las 6 de la tarde, nuestro segundo repaso informativo del día, así que los esperamos. En South de Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South de Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South de Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South de Kia cerca de ti.